Buenas tardes, Magíster. Le habla el alumno Oscar Aldair Vázquez Adriasola y voy a dar una breve exposición con unos 6 puntos en concreto. Empezaremos por la línea del tiempo de la historia de la anatomía, posición anatómica, regiones del cuerpo humano, planos y ejes anatómicos, posición en decúbito y principales términos de relación y comparación. Empecemos por la historia de la anatomía. En la antigüedad, para ser específico, en los 3000 a.C., los egipcios practicaban la momificación, lo que les da un conocimiento básico a la anatomía humana. En los 500 a.C., Alcmeón de Crotona realiza algunas de las principales disecciones en animales y contribuye a la anatomía comparada. Pasemos a Grecia clásica, de los 470 a los 370 a.C. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, describe varias estructuras anatómicas y establece una base para la medicina científica. De los 384 a los 322 a.C., Aristóteles realiza disecciones en animales y contribuye al conocimiento anatómico. Pasemos a Alejandría. De los 300 a 250 a.C., Herófilo y Erasístrato, médicos de Alejandría, realizaron disecciones en cadáveres humanos y hacen importantes descubrimientos anatómicos. Pasemos a Roma, de 129 a 216 después de Cristo. Galeno, de Pérgamo, médico romano, realiza disecciones en animales. Pasemos a la Edad Media, de los 476 a 1453. El conocimiento anatómico en Europa se estanca, pero el mundo islámico, médicos como Avicena y Al-Razin mantienen amplia el conocimiento de la anatomía. Amplían en sí lo que es el conocimiento de la anatomía, ya que en Europa se había estancado por temas religiosos. Pasemos al Renacimiento, de 1490 a 1510. Leonardo da Vinci realiza estudios anatómicos muy detallados y basados en descripciones, creando dibujos muy precisos del cuerpo humano. En 1543, Andrés Vesalius publicó el libro De Humani Corpore Fabrica, una obra revolucionaria, que corregiría los errores de Galeno. Pasemos al siglo XVII y XVIII. De 1628, William Harvey describe la circulación sanguínea. Y de 1700 a 1800 surge la anatomía microscópica con Antón. Pasemos al siglo XIX, de 1839. Matías y Theodor proporcionan la teoría celular, estableciendo que todos los seres vivos están compuestos de células. En 1892, Wilhelm descubre los rayos X, revolucionando el estudio anatómico y permitiendo visualizar estructuras internas sin disección. Pasemos al siglo XX. En 1953, James y Francis descubrieron las estructuras del ADN, sentando las bases para la genética y la biología molecular. En 1970 a 1980, desarrollan tecnología avanzada de imágenes, como la resonancia magnética. Las iniciales serían las MRI y la tomografía computarizada con el CT. Pasemos al siglo XXI. En el 2000, el proyecto Genoma Humano se completa, proporcionando un mapa detallado del ADN humano y abriendo nuevas fronteras a la medicina y la biología. Actualmente, en el presente, avances de la imagenología, biología molecular y tecnología de la impresión 3D continúan transformando el estudio y la ampliación de la anatomía.
Pasemos a posición anatómica. La posición anatómica es una postura estándar utilizada en la anatomía para describir y localizar las partes del cuerpo humano de manera precisa y universal. Descripción de la posición anatómica. Empecemos por el cuerpo, erguido y de pie. La cabeza y ojos, mirando hacia adelante. Brazos, colgado al lado del cuerpo, a los lados del cuerpo. Manos, con las palmas hacia adelante. Y las piernas juntas, con los pies apuntando hacia adelante y ligeramente separados. Pasemos a lo que es planos anatómicos. La posición anatómica es crucial porque proporciona una referencia constante y común para descubrir la ubicación y la relación entre diferentes partes del cuerpo. Sin esta referencia, la comunicación entre profesionales de la salud y la enseñanza de la anatomía sería mucho más complicada y propensa a errores. Planos anatómicos. Es la posición anatómica. En la posición anatómica se utiliza varios planos imaginarios para dividir el cuerpo y describir la ubicación de las estructuras. Tenemos el plano sagital, el plano coronal o frontal y plano transversal o horizontal. Pasemos a términos direccionales. Los términos direccionales se utilizan para describir la ubicación de una estructura en relación con otra. Tenemos la superior craneal, la inferior caudal, la anterior ventral, posterior dorsal, tenemos la medial, la lateral, la proximal, la distal, la superficial y profundo. Pasemos a aplicación de la posición anatómica. En la práctica clínica, la posición anatómica facilita la descripción de lesiones, como localización precisa de heridas o fracturas. Tenemos procedimientos quirúrgicos orientado exacta durante la cirugía, para dar una orientación exacta, ¿no? Tenemos también exámenes físicos para la evaluación de la simetría y el alineamiento del cuerpo. Explayándonos un poquito más relacionado con el tema de la posición anatómica, eh, podríamos dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la cabeza, ¿no? Que sería recta con la mirada hacia el frente. Tenemos el cuello erguido, sin inclinación, hombros relajados, no encogidos, brazos colgados libremente a los lados, entre otras cosas, ¿no? Esta posición es fundamental para la comunicación clara y precisa en el campo de la anatomía y la medicina, obviamente. Pasemos a lo que es regiones del cuerpo humano. El cuerpo humano se divide en varias regiones para facilitar la descripción de la anatomía y la localización de estructuras y funciones. Estas regiones se agrupan en dos categorías principales. Tenemos las regiones axiales y regiones apendiculares. Las regiones axiales incluyen la cabeza, el cuello y el tronco. Pasemos a lo que es regiones apendiculares. Las regiones apendiculares incluyen a los miembros superiores e inferiores. Tenemos miembros superiores, ¿no? Como lo es la axila, la branquial, cubital, carpiana, mano. Tenemos también los miembros inferiores, que es el femoral, el poplitea, el crural, entre otros. Ya que estamos en el cuerpo humano, para ser específico en las regiones, ¿no? No olvidemos las regiones adicionales, eh, ya que para los estudios más detallados, especialmente en la medicina y cirugía, el abdomen se divide en 9 regiones específicas.
Tenemos el hipocondriaco derecho, el epigastrio, el hipocondriaco izquierdo, flanco derecho, entre otras cosas. Ya para ir culminando con el tema que es regiones del cuerpo humano, esta subdivisión ayuda a localizar y diagnosticar condiciones médicas de manera más precisa y eficiente. Pasemos a todo lo que es planos y ejes anatómicos. En la anatomía, los planos y ejes son fundamentales para describir y orientar el movimiento del cuerpo humano. En planos anatómicos tenemos el plano sagital, el plano coronal o frontal y el plano transversal o horizontal. Pasemos a lo que es ejes anatómicos. Aquí tenemos el eje anteroposterior o sagital, tenemos el eje laterolateral o transversal y el eje longitudinal o vertical. Listo. Entonces pasemos a lo que es movimiento en relación a planos y ejes. Tenemos la flexión y extensión, tenemos la abducción y aducción, rotación interna y externa y circunducción. Algunos ejemplos que podría dar podría ser, por ejemplo, el del cuello. La rotación del cuello ocurre en el plano transversal alrededor del eje longitudinal. Otro sería el codo, por ejemplo. La flexión y la extensión del codo ocurre en el plano sagital alrededor del eje laterolateral, entre otros. Para concluir con todo lo que es planos y ejes anatómicos, estos conceptos son esenciales para comprender cómo se mueve el cuerpo y cómo se describen estos movimientos en un contexto anatómico. Ahora pasemos a lo que es posiciones en decúbito. La posición en decúbito se refiere a las posturas que adopta el cuerpo cuando está acostado. Estas, propo- Estas proposiciones son fundamentales en el contexto médico, ya que se utilizan para realizar exámenes, tratamientos y procedimientos. Algunas posiciones que podemos tener son las decúbito supino o dorsal, tenemos decúbito prono o ventral, decúbito lateral y uno no menos importante, que muy pocos lo tocan o lo explican, por así decirlo, es el decúbito lateral SIMS. Para ser más específico, es una variación del decúbito lateral en la que el paciente está acostado sobre un lado, generalmente el izquierdo, con la pierna superior flexionada hacia el pecho y el brazo inferior detrás del cuerpo. La importancia de la posición en decúbito. En sí, la importancia sería el acceso y visibilización, ¿no? La visualización, ya que facilita el acceso y la visualización a diferentes áreas del cuerpo durante exámenes y procedimientos médicos. También sirve para el confort del paciente, ya que durante los exámenes prolongados o a veces son procedimientos invasivos, lo ayuda, ¿no? Ayuda al paciente a que tenga una mejor comodidad, un mejor confort. Y por último, la seguridad del paciente, ya que ya que algunas posiciones ayudan a prevenir complicaciones como aspiraciones durante la cirugía. Algunos ejemplos, ¿no?, que yo podría dar, ya basándonos en la práctica, dejando la teoría un poco de lado, sería en temas de cirugía, ya que la posición en decúbito supino se utiliza comúnmente en cirugías abdominales y cardíacas, mientras que las posiciones en decúbito prono es crucial en cirugías de columna vertebral. También tenemos lo que es exámenes y diagnósticos. Las posiciones en decúbito lateral se usan en procedimientos como la ecografía renal y aspiraciones de líquido pleural. Y no olvidemos las terapias, ya que en la posición en decúbito prono se usan para ejercicios y técnicas que requieren acceso a la espalda
y los músculos posteriores. Concluyendo con el tema de posiciones en decúbito, conocer y utilizar correctamente estas posiciones es esencial para cualquier profesional de la salud, ya que impacta directamente en la efectividad de los tratamientos y la seguridad del paciente. Pasemos a lo que es principales términos de relación y comparación. En anatomía, los términos de relación y comparación son esenciales para describir la ubicación de las estructuras del cuerpo en relación con otra. Aquí voy a presentar algunos términos, ¿no?, de relación y comparación. Tenemos la superior, craneal o cefálico, tenemos el inferior o caudal, tenemos el anterior ventral, tenemos el posterior dorsal, tenemos el medial, tenemos el lateral, el proximal, el distal, el superficial, profundo, ipsilateral y por último contralateral. Pasemos a ya dejando la teoría, pasemos a lo que es la aplicación, ¿no?, de los términos de relación y comparación. Estos términos suelen ser utilizados para describir la posición de estructuras anatómicas para una comunicación precisa y diagnósticos y tratamientos. Algunos ejemplos que yo podría dar, ya basándonos netamente en la práctica, sería describir una fractura, ¿no? ¿Cómo lo describiríamos? Sería: la fractura está en la posición distal del radio derecho. Otro sería la localización de una inyección. Pongamos un ejemplo que sea intramuscular, ¿no? Sería: la inyección se administra en el cuadrante superior lateral del glúteo. Y por último, pasemos a la planificación quirúrgica, ¿no? Un ejemplo sería: la incisión se realizará en el aspecto anterior del abdomen medial al ombligo. Ya para concluir con mi exposición, podríamos decir que comprender y utilizar correctamente estos términos es fundamental para el estudio y la práctica de la anatomía y la medicina. Eso sería todo. Repito, mi nombre es Oscar Aldair Vázquez Arriazola y sin nada más que decir, pues concluyo con esta breve exposición. Muchas gracias. Hasta pronto.